Unai Sordo es secretario general de Comisiones Obreras. Buenos días. Hola, buenos días. Hemos invitado al secretario de Comisiones Obreras a hablar con nosotros para hablar de los ERTE, pero no puedo dejar pasar la oportunidad de la actualidad y pedirle una valoración de esa sentencia, que es una sentencia no definitiva, por lo que vemos, sobre el caso Bankia. Bueno, como comentabais en la noticia, apenas es conocida desde hace un par de horas. Llevamos toda la mañana embarcados con la cuestión de los ERTE y no he podido tener una constancia de sus términos, y por otro lado no es una sentencia firme, con lo cual veremos cómo queda en el proceso penal, el proceso jurídico cuando llegue al Tribunal Supremo. Es una sentencia aparentemente sorprendente que en la primera impresión supone un varapalo al papel de los supervisores en la salida a bolsa de Bankia, que va a tener unas consecuencias sobre el retorno o no a los inversores institucionales porque cierra esa vía. Es verdad que los individuales han tenido ya una parte de la devolución de su dinero, pero a priori supone un varapalo a los supervisores financieros de nuestro país y europeos, pero no tengo más conocimiento en este momento porque sinceramente no me ha dado tiempo a lo largo de la mañana a contrastar con nuestro servicio jurídico nada que tenga que ver con esta sentencia. No me extraña, vivimos muy deprisa. Vamos a centrarnos en el mercado laboral. Si le parece, vamos a ver las claves de esa prolongación de los expedientes de regulación temporal de empleo. Consejo de Ministros, que está reunido hasta ahora, que aprueba la prórroga de los ERTE por COVID. A ver, claves de lo que sabemos, que no sabemos mucho. Nazaret, ¿cuáles son? Bueno, sí, sabemos poquitas cosas, vamos a intentar explicarlas. Esta nueva prórroga de los ERTE, lo más importante es que va a permanecer activa hasta el 31 de enero y va a tener algunas singularidades. La primera de ellas es que finalmente pues sí va a haber más ayudas para la hostelería y el turismo, esos dos sectores muy castigados. Lo han acordado casi en el último minuto para ellos. Las exoneraciones podrían ser del 85% en las cotizaciones de los trabajadores, pues en el caso de las empresas que tengan menos de 50 empleados, y bajando incluso al 75% para aquellas que superen este número de empleados, un porcentaje, Ana, que incluso podría ser superior para aquellas empresas pues que se han visto obligadas a acogerse a un ERTE por motivo de un rebrote. Satisfecho con los términos del acuerdo. Hace unos días está aquí el secretario general de UGT y se quejaba de los cambios de criterio continuos del gobierno que impedían a la mesa de diálogo social llegar a un acuerdo. ¿Esos cambios han llevado a mejor puerto que el que tenían en Mallorca hace 15 días? Sí, yo creo que ha habido una cierta confusión, sinceramente lo pienso, en torno a esta negociación, ¿no? Esta negociación se inició para ver cómo favorecíamos la prórroga de los ERTEs actualmente vigentes, y para eso se establecían una serie de criterios. Las empresas y los sectores más directamente impactados por la situación de pandemia actual, pero también una fórmula asociada para que otros sectores que no tienen directamente que ver con la pandemia, pero sí tenían unos efectos secundarios parecidos, ¿no? Yo ponía el ejemplo siempre del supermercado de Ibiza, es decir, un supermercado que está en San Sebastián, aparentemente no tiene un impacto ahora mismo sobre la pandemia sobre él, pero si ese supermercado está en Ibiza y se cae toda la temporada turística, está en las mismas condiciones que una empresa de alquiler de coches de Ibiza, y por tanto había que ver cómo esos criterios se adecuaban a las diferentes situaciones, ¿no? Y en ningún caso se excluía a ningún tipo de sector. La negociación ha ido rolando en función de cómo vemos que evoluciona la pandemia. Es decir, cada vez se van a ir tomando más medidas de restricción, de aforos, de movilidad, y va a haber empresas que quizás ya habían salido de los ERTEs que van a volver a poner ERTE de encima de la mesa. Y entonces, a través de la figura del ERTE de rebrote, que no deja de ser un ERTE de fuerza mayor, que ya negociamos en el mes de junio, lo que hemos hecho es adecuar esta figura para que dé cobertura a todos los sectores que en los próximos 4 meses puedan verse impactados por medidas de restricción de aforos, de restricción económica, de restricción de movilidad, con unas condiciones creo que muy ventajosas, no solo en el tema de las exoneraciones de la seguridad social, sino como sindicato donde más hemos puesto el énfasis en cubrir los derechos laborales de las personas trabajadoras, mejorando lo que ya habíamos conseguido en los últimos acuerdos. Es decir, que va a haber una flexibilidad en función de las circunstancias sanitarias para entrar, salir, volver a salir del ERTE, para que las empresas puedan sobrevivir y los trabajadores, lógicamente, tengan una cobertura.
Claro, lo que hay que atender es a la causa que hace que una empresa tenga que entrar en un ERTE. Independientemente de si es un hotel, una lavandería o una tienda de ultramarinos. Claro, es decir, si un hotel tiene que estar cerrado, lógicamente la lavandería que trabaja para ese hotel indirectamente está cerrada. Claro. Y luego hay empresas que tienen que parar la actividad o reducir la actividad porque se toma alguna medida, por ejemplo, restringir el horario de los bares a las 10 de la noche, es razonable, hay una bajada de actividad y se puede acoger a un ERTE parcial, y hay otras empresas que pueden convocar un ERTE no por una decisión directa de un gobierno que tiene que restringir la actividad para hacer frente a la pandemia, sino porque económicamente vaya mal. Pero eso será otra causa, son las causas económicas, los ERTEs ETOP que llamamos. Entonces lo que hemos hecho ha sido reconfigurar todo el esquema de ERTEs para que tengan el efecto que han tenido en los últimos 5 meses, es decir, que sean la gran alternativa al despido y que ocurra lo que ahora mismo está ocurriendo en España, que está en una situación económica muy complicada, pero está pasando lo que nunca había pasado en las crisis, y es que el Producto Interior Bruto está cayendo mucho más de lo que está cayendo el empleo. En España siempre nos pasaba al revés. Había una bajada del 1 o el 2% del PIB y esto se traducía en cientos de miles, si no millones de despidos. Hemos invertido esta tendencia, es verdad que a cambio de una utilización de los ERTE que conlleva una importante deriva de recursos públicos. Esto sale caro, pero creo que es la mejor herramienta para, en un momento tan delicado, tan grave y con tantas incertidumbres como este, tratar de romper la inercia histórica desde los años 80 de la economía española, que es que destruye empleo de forma masiva en las crisis. Lo estamos conteniendo, es verdad que lógicamente todo va a depender de cómo evolucione la pandemia, porque los ERTEs no van a obrar un milagro, y si se sigue deteriorando la situación económica producto de la pandemia, pues va a tener consecuencias graves sobre el empleo, pero esta herramienta está funcionando. Comisiones Obreras fue el primero que aprobó anoche ese acuerdo en la mesa de diálogo social. Los empresarios se han resistido más. Déjeme que vayamos a la sede de COE y nos expliquen por qué hasta última hora de esta mañana Aida Esquireg, la COE, no ha dado su visto bueno a ese acuerdo que todavía no conocemos al mínimo detalle porque no ha acabado la reunión del Consejo de Ministros. Aida. Pues Ana, hoy a primera hora de la mañana el Comité Ejecutivo de la Patronal se ha reunido esperando modificaciones de última hora y parece que las ha habido, porque finalmente ha decidido apoyar el acuerdo que prorrogará los ERTEs hasta el 31 de enero. La COE había puesto líneas rojas en 2 aspectos claves. Uno de ellos era el excluir de esos ERTE a empresas de sectores que no se habían visto directamente afectadas por el impacto de la pandemia, pero finalmente en un escueto comunicado dicen que ahora sí se ven representadas. Entre ellas estaría el comercio y la hostelería, como demandaba la patronal. Otra de las cosas es que seguimos muy pendientes de que trasciendan más, pero lo que sí conocemos es que el Gobierno ha decidido incluir ERTEs por limitación de actividad cuando autoridades limiten aforos y horarios, y también ha decidido extender las exoneraciones, que era otra de las peticiones que hacía la COE. Gracias, Aida. Está comenzando la rueda de prensa del posterior al Consejo de Ministros. Iremos en directo a escucharla, lo que tenga que decir la ministra de Trabajo. Antes de esa reunión de COE, Garamendi estaba aquí, en esta casa, esta mañana con Herrera. Y decía de los ERTE, antes de que la COE dijera que los iba a apoyar, esto. A nosotros no nos salen las cuentas al mes, y es que el señor ministro de Seguridad Social, a mí personalmente, todavía no me ha dado las cuentas de las exoneraciones de la, vamos a decirlo en este caso, la Seguridad Social, la parte que corresponde a las empresas. Es sorprendente, y lo digo de verdad, que se hayan dejado el tintero, pues posiblemente a la parte más débil de la sociedad, que son millones de personas. Ahora vamos con las exoneraciones a la Seguridad Social, la parte que está cubriendo de esas cotizaciones a la Seguridad Social el Gobierno. Pero porque dice el señor Garamendi, usted me está diciendo, es que de lo que se trata es de que las empresas se vayan adaptando a la situación de la pandemia y las personas estén cubiertas. Y el señor Garamendi nos está diciendo, se deja fuera a lo más débil de la sociedad. Pues no, es que no me cuadra nada. Eso se lo tendrán que preguntar al señor Garamendi. Toda nuestra intención en esta negociación ha sido readecuar esta figura de los ERTE a lo que intuimos que viene, que es
otra vez una situación de muchas dificultades en sectores que seguramente no totalmente, pero sí van a restringir una parte de su actividad y por tanto adecuar el ERTE para que en esa situación sean alternativa al despido, y luego incluir a colectivos de trabajadores que tenían dificultades. Es decir, hemos mejorado la prestación de las personas que llevan más de 6 meses en el ERTE, que se quedó desde el año 2013 en un 50% de la base reguladora, lo hemos incrementado al 70%. Una cosa muy importante, hemos creado una prestación extraordinaria para los trabajadores fijos discontinuos, que son aquellos cuya actividad económica anual termina en el entorno del otoño y que este año, si las empresas cierran la actividad, los hoteles de Mallorca por decir algo, y cierran los ERTEs, estos trabajadores no van a enganchar con la prestación que habitualmente cobran de desempleo para llegar al próximo verano, al próximo otoño, a la próxima Semana Santa. Pues se crea una prestación adicional para que puedan transitar hacia la temporada que viene. Hemos mantenido los derechos de la gente que sin tener los meses cotizados para poder acceder al desempleo sí puede entrar ahora en los ERTEs, y además hemos consolidado lo que llamamos la reposición de la prestación de desempleo. Es decir, que las personas que ahora están consumiendo su paro en el ERTE, cuando finalicen el ERTE, volverán a tener sus derechos de desempleo intactos. Y desde ese punto de vista, creo que desde una protección de las más débiles, el acuerdo venía ya bien hilvanado desde ayer, incluso desde algunos días antes, ¿no? Pero insisto, en ningún momento ha habido una exclusión de ningún sector, y desde luego Comisiones Obreras no hubiera permitido que de mano, desde el principio dijimos que no compartíamos que los ERTEs solo se aplicaran a algunos sectores. Decíamos, lo que hay que ver es cómo identificamos los sectores y las empresas donde realmente hay una causa de fuerza mayor para tratar eso adecuadamente, y donde hay una causa económica para tratar eso y adecuadamente. hay unos criterios objetivos para identificar a las distintas empresas independientemente del sector al que pertenezcan. En los ERTEs de rebrote, indiscutiblemente. Los ERTEs que a partir de ahora... Eso es lo que cambia con la regulación que hoy va a aprobar el Consejo de Ministros. Sí, cambia porque se mejora mucho el tratamiento a estas figuras y porque además prevé dos situaciones. La empresa que para totalmente su actividad, el ocio nocturno en verano. Es decir, oye, no se puede, pues el ocio nocturno se cierra, y las que paran parcialmente su actividad, porque reducen un 40% su facturación. Entonces reducen una parte de la plantilla. Pues adecuamos el ERTE a esas dos situaciones, como hicimos en marzo, por otro lado. Y luego, en las prórrogas de los ERTEs que actualmente existen, pueden pasar a ser estos ERTEs de rebrote, o pueden ser ERTEs que, en función de las actividades, mantengan las condiciones que tenían hasta ahora, ¿no? Yo creo que es un buen acuerdo. En mi opinión, es seguramente el mejor acuerdo de los que hemos hecho en los ERTEs, porque era el más complejo, porque la situación cada vez es más compleja. Y ahora yo le pregunto, ¿y aquellos que no cobran los ERTEs? Porque es que hay personas que a estas alturas todavía no han cobrado nada. A nosotros lo que nos garantiza el Ministerio es que todas y cada una de los expedientes que han entrado en el SEPE han cobrado el ERTE. Aquí yo creo que hay varias situaciones. Allí donde hay algún déficit, algún defecto en la tramitación de los ERTE, si estas personas, por defectos en la tramitación de la empresa, porque no entran en el sistema del SEPE, por lo que sea, si eso ocurre, es una situación intolerable. Yo voy por elevación, ingreso mínimo vital. Está habiendo problemas de gestión del ingreso mínimo vital en la seguridad social. Es decir, yo creo que hay que hacer una reflexión, y es qué ha pasado en la última década con la dotación de personal y de medios técnicos en los servicios públicos, para que, ante una situación, es verdad que inesperada, no se gestionan 500.000 de ERTEs normalmente, ¿no? Pero aunque ante una situación tan grave como esta, se estén produciendo déficits de atención a la ciudadanía en los servicios públicos. Yo creo que la pregunta es esa, es cómo hacemos para que esto no vuelva a ocurrir, cómo recuperamos ratios de personal en el empleo público adecuados a las necesidades de la sociedad. Lo que pasa que es una pregunta que yo le hago a casi todo el que pasa por aquí, es... necesitamos más funcionarios. Es verdad que también es un pico, no es una situación habitual. A lo mejor en condiciones normales necesitas 100 personas y tienes 50, y en esta necesitas 150. Necesitamos más sanitarios, necesitamos más enfermeros, necesitamos más profesores. Los impuestos están al 50%, igual podemos subir alguno, pero tampoco se puede rascar mucho más. ¿Cómo adecuamos el presupuesto a día de hoy? A lo mejor dentro de 10 años la economía crece mucho más y genera mucho más y tenemos muchos más recursos, pero ¿cómo adecuamos a día de hoy el presupuesto para atender esas necesidades que son urgentes y cuáles dejamos de lado porque no nos podemos permitir pagarlo todo?
Yo creo que hay dos tiempos. Uno es un tiempo de emergencia y un tiempo de estrategia como país, ¿no? El tiempo de emergencia yo creo que tiene que ver con tratar de dar cobertura a lo que ahora está pasando y a preparar los próximos presupuestos generales del Estado, que tienen que reforzar muchas de estas cuestiones. Yo creo que parte de la condicionalidad de Europa nos viene bien en este momento, porque una de las exigencias del semestre europeo para España es reforzar, por ejemplo, nuestros sistemas sanitarios, ¿no? Yo hablo, por supuesto, de personal en los servicios públicos, pero hablo también de un salto en la digitalización de los servicios públicos y en la inversión tecnológica en los servicios públicos, ¿no? Y luego, más a medio y largo plazo, yo creo que España, en efecto, tiene que reconfigurar su modelo fiscal. Yo creo que España en el siglo XXI no puede continuar con 6,7 puntos menos de PIB en materia de recaudación fiscal, que suponen unos 75.400 millones. ¿Y eso qué significa? Menos de ¿Subir euros. los impuestos o aumentar las bases? Porque ahora mismo los impuestos gravan principalmente el trabajo. El IRPF son las rentas de trabajo. Significa, en mi opinión, incrementar los niveles, lo que algunos llaman de presión fiscal, de corresponsabilidad fiscal, empezando por la lucha contra el fraude, evidentemente, en esto vamos a estar todos de acuerdo, siguiendo por reducir las fórmulas de elusión fiscal que existen en España, que son muchísimas, es decir, es una forma de pagar impuestos, de no pagar impuestos dentro de la ley, y luego, evidentemente, en nuestra opinión, habría que tocar los impuestos, sobre todo de las rentas que no provienen del trabajo, que, como bien dice, seguramente son las que más pagan proporcionalmente, ¿no? Yo creo que este es un debate que hay que abrirlo en España, y a mí me parece que es absolutamente necesario. Porque es que además yo no creo que haya una diferencia, o que sean conceptos contrarios lo de incrementar la corresponsabilidad fiscal con abrir la base fiscal. Es que yo creo que ahora mismo en España, para abrir la base fiscal, es decir, para que haya más gente trabajando, generando mejores cotizaciones, mejores impuestos, que las empresas ganen más dinero y paguen más impuestos de sociedades, entre otras cosas, hay que utilizar la palanca de la inversión pública, también de la inversión privada. Hay que canalizar correctamente los recursos que van a venir de Europa en los próximos 6 años. Me parece que es fundamental salir de ese cepo, porque yo no creo que sea cierto que bajando los impuestos se incrementa la actividad económica y esto a su vez genera más impuestos. Esto me parece que es una idea demasiado simple y creo que no funciona, y está bastante demostrado que esto no funciona. En un momento de transición digital, tecnológica, ecológica y energética, sin recursos públicos, España va a perder el tren del progreso. Y creo que esto no se puede hacer sin una mejor corresponsabilidad fiscal. Desde luego, el dinero de Bruselas es una oportunidad para cambiar de modelo, sin ninguna duda. Es el momento de aprovecharlo, sí. Un dato más, Rosalía, ¿cuántas personas están ahora mismo en un ERTE? Pues, Ana, de esa situación de los ERTE traducida a cifras, quedaría de la siguiente manera. Desde el día 11 de marzo al 30 de abril, 3,4 millones de trabajadores sufrieron un ERTE. Con la reapertura progresiva a partir del mes de mayo, con la desescalada de esos casi 3,5 millones de personas, regresaron a su puesto de trabajo 2,5 millones. Por lo tanto, a fecha de finales de agosto, la cifra quedaba así: 810.000 personas permanecían todavía en situación de ERTE. Con el fin de la temporada alta, por llamarlo de alguna manera. Estamos ya en 700 y poco mil trabajadores, 600 y algo mil por fuerza mayor, 100 y pico mil por causas económicas. Es previsible que, al haber nuevas restricciones en la actividad, lo decía antes, de horarios y otras cuestiones, se vuelva a haber un cierto rebrote en los ERTES. Pero insisto, la alternativa a haber utilizado los ERTES hubiera sido despidos millonarios en nuestro país. Sin ninguna duda. Unai Sordo, gracias por explicarnos en qué consiste ese acuerdo, y que sean muchos más por el bien del mercado laboral y de los trabajadores. Un placer tenerle aquí. Gracias a usted.